buenos días o buenas tardes para algunos. Bueno, hoy, como había surgido a partir de la reunión anterior, Diego Copo va a presentar algunas cosas que estuvo pensando acerca de la noción de forma en Platón, noción fundamental platónica, y que se engancha, por supuesto, con lo que venimos discutiendo sobre formas del síntoma. Así que comienza Diego hoy. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Gracias, Gerardo. Y bueno, como decía Gerardo, se me había ocurrido pensar esto de las formas ya desde el título de nuestro laboratorio, que vi que se inclinó a hablar de seminario directamente al laboratorio, porque lo vi en el flyer. Entonces, está buenísima esa idea, ¿no? Muy ligada a la investigación. Entonces, como dicen, o como decían los filósofos griegos, ¿no? Para pasar un poco de las opiniones a los conceptos, ¿no? Ellos tenían esa idea como de desarrollo de las ideas, pero que siempre se partía del lenguaje corriente, del lenguaje vulgar. Y acá nosotros empezaríamos por el título del laboratorio, no porque sea vulgar, sino porque es el inicio. Entonces, como ahí figura esta expresión de las formas del síntoma, me parecía bueno ponerlo sobre la mesa y, en ese sentido, la teoría de las formas de Platón podía ser una buena entrada. Y cuando hablamos de la forma del síntoma, o sea, nos podemos inclinar también por nuestra participación en la comunidad analítica a lo que son las formas, por ejemplo, histéricas u obsesivas de los síntomas. Pero justamente a raíz de haber un poquito leído sobre todo comentarios de los diálogos de Platón, no tanto los diálogos en sí, porque son un montón, pero hay muy buenos comentarios sobre los diálogos hechos por gente que dedica su vida a eso. Por ejemplo, acá en la Argentina, Néstor Cordero es una persona que se dedicó, vive en París, pero es se dice, especialista en el tema. Creo que hay otra persona, creo que es inglesa, que es Comfort, que tiene varios libros sobre Platón. Y bueno, revisando un poco esa bibliografía, lo que me dejó es que nosotros podemos preguntarnos por las formas del síntoma, no en ese sentido, en un sentido más doctrinario, que sería, si uno se dirige, por ejemplo, a la idea de obsesión o de histeria, está yendo a los propios términos de la teoría. Pero uno, si se inclina a la experiencia analítica, nuestra experiencia de analistas, lo que llamamos la clínica más comúnmente, quizás la forma la podemos intentar seguir y pesquisar de otra manera, la forma de los síntomas. O sea, prácticamente hasta olvidarnos de lo que es la doctrina y pensar cómo es la forma en la que las personas nos cuentan que repiten alguna de sus conductas. Ni siquiera digo la forma en que repiten su conducta, sino la forma en que ellos cuentan, que los analizantes nos cuentan, sus repeticiones. Esa es la forma que me doy cuenta que me dejó con más interés después de haber hecho un pequeño recorrido por estos comentarios sobre Platón. Entonces, lo dije así un poco coloquialmente, ahora lo voy a leer y comentar, pero la pregunta es si hay alguna relación entre las formas del síntoma, tal como es el título del laboratorio, y la noción platónica de forma. Ahí ya tenemos un primer comentario, que es que en la literatura de Platón y en los comentaristas de Platón, forma aparece escrito con mayúscula.
O sea, no es la forma como la entendemos nosotros, la forma de las cosas, sino ya nos llama la atención de que está hablando de otra cosa, porque es como un nombre propio. Se escribe con mayúscula. Entonces, la teoría de la forma con mayúscula, o de las ideas de Platón, porque también, ¿no?, se la llama indistintamente la teoría de las formas o la teoría de las ideas. Es parte de una teoría del conocimiento. O sea, porque los filósofos quieren conocer. Eso está muy claro. Mientras que nuestras formas, las del título de nuestro laboratorio, son parte, creo, de la teoría psicoanalítica. Creo, analistas. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre una teoría del conocimiento y la teoría psicoanalítica? Esta pregunta que siempre, como siempre lo decimos, ¿no?, cuando a un médico le preguntan qué es la salud, o a un abogado qué es la justicia. Viste que es una cosa que parece que es fácil, pero claro, la teoría del conocimiento versa sobre cómo el sujeto aprende, o aprehende con H, o sea, agarra, capta, ¿no? Aprender es agarrar. ¿Cómo el sujeto hace eso? O sea que es una teoría sobre los pensamientos, porque para aprender, sea de una forma o de otra, con H o sin H, hay que pensar. Si no, no se aprende. En cambio, nuestra teoría, la teoría psicoanalítica, trata sobre las repeticiones del sujeto y de cómo ellas se reproducen, a su vez, en la experiencia del análisis, en la transferencia, ¿no? Famoso recordar, repetir, todo eso. Entonces, la forma de Platón, o sea, la forma con mayúscula, es algo inteligible, del intelecto, del pensamiento, los griegos dirían del alma, a diferencia del cuerpo, ¿no? Está el cuerpo, está el alma. Entonces, esta forma de Platón, está separada de las cosas del mundo. La idea de separación está muy marcada en toda la literatura de Platón, ¿no? Esta separación entre cuerpo y alma, por ejemplo. Hay una separación de las cosas individuales sensibles respecto de las formas. O sea, está el mundo de la sensibilidad por un lado, y si uno conoce, por ejemplo, en esos términos, haría el camino de lo sensible del cuerpo al alma. Esta teoría de la forma nace como una réplica a lo que acá Cordero llama los dilemas de Zenón. Los dilemas, nosotros hace un tiempo lo habíamos visto como las paradojas de Zenón, pero acá parece como los dilemas, porque el dilema es, como se dice, más dilemático, ¿no? Algo más separado. La paradoja es una forma más, también compuesta por dos elementos, pero como más imbricada. Pero esta teoría de la forma nace como una respuesta a los dilemas de Zenón, porque el dilema de Zenón era como que una cosa no podía ser, por ejemplo, su contraria. Una cosa no podía ser ella misma y su contrario. O era una cosa o era la otra. Con esta teoría de las formas resolvieron un poco este tema, porque una cosa puede tener una forma u otra, incluso contraria, pero es la misma cosa. Allá nos metemos en un mundo un poco más complejo. Entonces dicen, las cosas son lo que son. No, porque pueden tener una forma o pueden tener otra. Claro, como yo puse acá, como a nivel de la ontología, eso no es posible que una cosa sea lo que es y su contrario, porque o es una cosa, es ontología, el ser de las cosas. Si algo es algo, no es otra cosa. Ahora, como a nivel de la ontología eso no es posible, sí lo es si esa cosa toma una forma u otra, incluso opuesta. Entonces, eso es lo que justifica la teoría de las formas, el esfuerzo de Platón para decir, si uno tuviera algo que no es que está en el mundo, porque es inteligible, o si está en el mundo, está en el mundo, pero a nivel de lo que es inteligible. Y las cosas sensibles del mundo participan de esa cosa inteligible, ya es otra cosa, porque es una relación de participación.
O sea, está la forma, por ejemplo, del caballo, y después están los caballos en el mundo. Los caballos del mundo, cuando uno ve un caballo, entonces conoce que es un caballo, porque lo vincula con lo que participa, que es la forma de caballo. De las ideas. Ideas. Subjetivo. Pensando en las formas diferentes, en cómo ver las formas, ¿no? O las distintas maneras de ver las formas. No, esa pregunta es buenísima. Digo, buenísima pues, en el sentido que lo subjetivo todavía como que no entra acá porque justamente ellos dicen, no usan la palabra subjetivo, pero sí lo sensible. Como cada uno siente de manera distinta, para conocer nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, pero podemos compartir un conocimiento, independientemente de nuestras diferencias en cuanto a la sensibilidad, a partir de que hay una idea que nos permite como organizar el mundo. La idea, en este sentido, sería universal, no dependería de cada uno de nosotros, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo más o menos sobre lo que en el mundo sensible corresponde a la idea de caballo, ¿sí? Porque existe un universal, una forma universal que es la forma caballo, ¿no? Los problemas del lenguaje y todo eso vendrán después, ¿no? Pero en ese momento es la idea. Por eso es que lleva esa mayúscula, ¿no? En los textos platónicos, ¿no? El eidos, la forma, ¿no? Porque es única, ¿sí? La misma para todos los caballos, si estamos hablando del caballo. Claro, pero lo pensaba en relación a lo que decía Diego de esto, de que puede ser lo opuesto, que puede ser otra forma, y lo asociaba en relación a esto que pensamos. Sí, esto es la representación, ¿no? Que la representación de perro no es lo mismo, a lo mejor para mí será mi perra que esta perra en particular, y para otros será con la representación de madre. No es la misma para el mundo, más allá de lo universal. No sé, Claro. Sí. Y ahí hay, Gerardo, otro elemento a tener en cuenta para ver si alguna vez lo dilucidamos, porque por un lado está a la vista que refiere una idea a un universal, ¿no? Al universal de caballo. Pero la idea, lo que vos decías, Gerardo, es única. Ahí hay algo, por lo menos para mí, no tan fácil, digamos, como diríamos, complementar, porque es universal, está más allá de todos los caballos del mundo, pero a su vez es única. No tienen por qué ser opuestos. Ahora veo único y universal. Pero quiero decir, no, porque puede confundir. Porque, ¿universal en qué sentido? En el sentido que es único. Sí. Uno y el mismo para todos. Exactamente. Bueno, justamente yo acá había puesto que esa forma con mayúscula se caracteriza porque es única, pero en tanto tal, o como dice Platón, en sí, cumple la función de que las cosas concretas puedan conocerse por participar de dicha forma. Decía recién. La belleza concreta de un objeto, por ejemplo, la cualidad de un objeto de que sea bello, ¿no? Como se dice el adjetivo, dice la mesa, el caballo es bello, participa de lo bello, de la forma de lo bello en sí. Entonces, las formas que nos interesan ahora son las formas con minúscula, ¿no? Las formas que nos interesan en tanto psicoanalistas, las formas con minúscula, son las que toma cada síntoma singular de cada analizante. Forma. Entonces, por ejemplo, la tos de Dora, siempre acá presente, no participa del carácter de ninguna, esto es un neologismo, ¿no? Pero tosedad en general. Dice, como, por ejemplo, hay unos ejemplos que da en uno de los diálogos de Platón, que dice, por ejemplo, que la forma con mayúscula del caballo es la equinidad. ¿Verdad?
Bueno, entonces, acá la tos de Dora, ¿de qué naturaleza es? Esa es la pregunta. Como forma, para nosotros, ¿cómo vale? ¿Qué valor tiene? Bueno, en principio no tiene un valor de algo que esté relacionado a una tos única, pero junto con que sea universal. Porque si no estaríamos, bueno, reconoceríamos esa tos y la conoceríamos porque la ligamos a una idea. Eso no nos sirve para nada a nosotros, creo. Esa es la propuesta que quería hacer, reflexionar sobre eso. La fonía de Dora no remite a ninguna afoneidad, perdón por el neologismo también. Pero la pregunta que yo quería compartir acá es cómo interpretar la forma del síntoma, o sea, la forma con minúscula, de esta tos y de esa afonía sin recurrir a un universal. Si a un síntoma no se lo remite a una forma con mayúscula, ¿qué se hace con ese síntoma? Quiero decir, si uno no tiene un interés de cognoscente, ¿qué otra cosa puede hacer? Este movimiento suele plantearse, me acuerdo de que cuando por ejemplo, uno presenta una viñeta o un caso entre colegas, muchas veces rápidamente la discusión deriva a si es histérico, o psicótico, o delirio, ¿no? Entonces lo vi como un esquive a no seguir la ruta de la forma del síntoma, de lo que se está contando. Como forma singular. Exacto. Y esto pasa mucho, o sea, que después, muchas veces después de que pase eso, pasa lo otro. Es decir, ¿para qué nos sirve preguntarnos si es histérico? También pasa eso. Pero es como que eso nos vuelve al camino. O sea, no, sigamos viendo, por ejemplo, si una determinada tos. ¿Qué otro camino puede tener como analistas para nosotros? Entonces, este laboratorio, al proponer formas del síntoma en el título con el cual nos convocamos, induce a buscar qué expresan esas formas, con minúscula, pero excluyendo que lo que sea que expresen remita a una forma con mayúscula del tipo platónica. O sea, no. Entonces, salvo que nos reuniésemos alrededor de, por ejemplo, los problemas del diagnóstico, tendríamos más presente el camino de un hecho concreto del mundo que intentemos ligarlo a un concepto, pero me parece que no. De hecho, la convocatoria acá está con minúsculas. Entonces, decía, haciendo esta exclusión, decía, esta sí podría equipararse con la forma del síntoma en la doctrina psicoanalítica. O sea, hay una forma del síntoma para nosotros, pero es en la doctrina. Yo proponía más mantenernos en la experiencia analítica, que igual es siempre de la doctrina, porque el analista, esto que varias veces también hablamos, ¿no? O sea, está el que está en la experiencia de la transferencia y está el analista que después piensa esa experiencia. Después, claro. Entonces, la forma platónica sí podría equipararse con la forma nuestra del síntoma, pero en la doctrina psicoanalítica, a saber, en tanto síntoma histérico u obsesivo, por ejemplo. Pero las formas del síntoma en la experiencia, y no en la teoría psicoanalítica, no van a poder participar de nada que no esté incluido en la propia experiencia. Serán esas formas del síntoma con minúsculas serán lo que se reproduce incesantemente en esa experiencia. Se reproduce incesantemente, lo dice Lacan de nuestros antecedentes, que yo hace mucho no lo había leído, y me llamó la atención cómo Lacan, en esos primeros textos de él, está describiendo y hablando de la experiencia de él como analista, no como psiquiatra, sino como analista, ¿no? Entonces, se describe muy, pero bien lo que le pasa al analista y lo que le pasa al analizante, ¿no? Y lo que va pasando ahí, pero dentro de la experiencia.
¿No? Hasta ahí. Bueno, ok, te agradezco mucho. Alguien estaba levantando la mano allí, no sé si Mario, sí, Mario, ¿querés abrir tu cámara y tu micrófono? Ah, buenas, doctor, ¿me escuchan? Hola. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Diego, por su exposición. Me gustó muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Diego, a propósito de esa pregunta que usted deja en el aire de cómo pensar precisamente esa forma propia del síntoma, la singular, eh, y que lo ponía en contraposición con ese universal platónico, pensé justamente recordé en alguno de los encuentros de laboratorio, se me vino a la mente la palabra paradigma o prototipo, en la cual a través de ciertos caracteres o rasgos, un caso como tal, pues puede servirnos, no como un universal, pero sí para pensar casos que compartan caracteres, ciertos caracteres entre ellos. Era eso, Diego, y muchísimas gracias. Gracias a vos. Sí, pero gracias porque paradigma es una de las formas también en que Platón le pone nombre a la forma con mayúscula, así como modelo. Sí, sí. Entonces, Creo que también Marco quería hacerte una pregunta. ¿Marco? Bueno, en realidad más que una pregunta, un aporte a la noción a la pregunta de Diego por la cuestión de la forma. Eh, en en el libro Cómo se construye un caso de Enrique Berenguer, venía yo leyendo, son distintas clases de un seminario que él dicta, y trabaja la noción de forma articulado a estructura clínica. Si tenemos tiempo y les parece, comparto algunos párrafos que quizá nos permitan seguir pensando la noción de forma, si no, lo dejamos para la próxima. Adelante. Bueno, le leo 3 o 4 párrafos para pensar la noción de forma y dice, en primer lugar, la neurosis, la psicosis y la perversión son construcciones. Pero esto no supone que sean falsas, ni que estén equivocadas, ni que sean simulaciones, aunque tampoco supone que sean verdaderas en el sentido usual, como veremos. Cada una de estas modalidades de construcción contienen sus propias formas de error, de falsedad. De cualquier modo, estas formas de error no son cualesquiera, sino que siguen formas definidas, estructuradas, particulares, singulares. De tal modo que en esa misma falsedad se incluye un real de otro orden. Podríamos decir que son construcciones realmente falsas. No es lo mismo situar la modalidad de la falsificación de lo real en juego si se la compara con una objetividad supuesta, que si se parte de la noción de aquello que está al alcance del sujeto, no son sino diversas formas alternativas de errar, falsificar, desmentir. Nos encontramos, pues, en el terreno de una paradoja, pero que puede ser fructífera. Lo que llamamos estructuras clínicas son, ni más ni menos, modalidades de construcción emprendidas por el sujeto frente a un real que resiste al saber, a lo simbólico. En cuanto tales, llevan la huella de un real, aunque sea la de su imposible absorción o la de su rechazo. En cierto modo, para precisar lo que está en juego, siguiendo una indicación dada hace algunos años por Jacques Alain Miller en Clínica Irónica, podríamos decir que cada una de estas construcciones incluye una modalidad de lo falso, pues son respuestas alternativas en la confrontación del sujeto a la inconsistencia e incompletud del otro. Se trata, entonces, de una clínica pensada a partir del matema de Lacan de
el significante del otro tachado. Las respuestas del sujeto frente a este agujero en la estructura son, pues, necesariamente mentirosas, en la medida en que se constituyen como suplencia a este vacío central. Pero, por muy falsa que sea la construcción, siempre va a incluir un punto de verdad. También algo real. Freud decía que el delirio contiene un grano de verdad. Al fin y al cabo, no todas las construcciones del sujeto son equivalentes. Es cierto que en algunas de ellas, la dimensión del desconocimiento o rechazo de lo real es muy considerable, mientras que hay cierto tipo de construcción que se comporta de otra manera. Constituye en sí mismo una referencia a un real o incluye algo de lo real, de un modo preciso, y no meramente bajo la modalidad de una aproximación. Nos estamos refiriendo al síntoma. Un tipo de construcción muy determinada, que adquiere un valor más privilegiado como punto de referencia en la última enseñanza de Lacan. El síntoma, cuyo núcleo más real pensamos a partir del término síntoma. El síntoma tiene dos caras. Podríamos decir que en la medida en que es defensa, puede considerarse en su faceta de desconocimiento y rechazo. Por otra parte, el síntoma como realidad compleja constituye en sí mismo un real. Es decir, que no solo es defensa, sino que incluye algo más. No solo es defensa contra el goce, sino que se constituye como una modalidad de goce que en sí misma es real. Así, vemos por este lado una salida, porque entre las construcciones del sujeto hay al menos una que puede constituir una referencia más segura, en la medida en que incluye necesariamente un elemento real. Como dijo Lacan en cierta ocasión, el síntoma es lo que muchas personas entienden de más real. Para ciertas personas se podría decir lo imaginario, lo simbólico y el síntoma. Aunque quizás podríamos decir que esta afirmación se puede extender a todos. Y de hecho Lacan lo hizo cuando dijo que todo el mundo es loco, es decir, delirante. Vemos por lo tanto que... Marco, sí. disculpa que Sí. te interrumpa. Te agradezco mucho la referencia, pero hay en todo esto último, hay en el texto una confusión constante entre diversas definiciones de lo real, que me parece que terminan haciendo como si el psicoanálisis y la epistemología tuvieran algo que ver. ¿Sí? Y eso es un error común que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Bastante común, ¿sí? Yo anoté por lo menos 4, ¿sí? Hay momentos en los cuales real significa realidad, otros momentos es la cosa en sí kantiana, aunque no lo menciona como tal, otro es lógico, es decir, es imposible, y en otro es lógico también, pero modal, de tipo contingente, ¿sí? Y prefiero detenerme un poquitito ahí porque está lleno de una serie de fórmulas que son muy usuales en nuestra comunidad, pero que son producto de un desconocimiento de que hay más de un real. Esto es lo que se discutió en el Congreso de París del 2014, ¿sí? Por eso se terminó cambiando el título a un real para el siglo XXI, en lugar de hablar de lo real, como era el título inicial. Y te introduce algunas confusiones, ¿sí? Realmente como si el problema fuera saber, conocer cuál sería la estructura real de algún síntoma. No es un problema de conocimiento. Entonces, por eso te detuve un poquitito, porque ya me parece que junta demasiadas cosas con las cuales tendríamos que detenernos a discutir línea por línea, ya directamente, ¿sí? Ahora, lo primero que vos mencionaste, lo que trajiste, lo que te evocó esto, del texto de Berenguer, eso me parece sí realmente muy, muy útil, ¿sí? Tal vez podrías releerlo, ¿sí? Eso el primer párrafo que trajiste como para seguir la discusión a partir de allí. Y después le pasamos la palabra a Beatriz García, que levantó la mano hace un rato. ¿Lo releo ahora? Sí, por favor. Sí. El primer párrafo es, en primer lugar, la neurosis, la psicosis y la perversión son construcciones. Sí. Pero esto no supone que sean falsas, ni que estén equivocadas, ni que sean simulación.
aunque tampoco que sean verdaderas en el sentido usual, como veremos. En realidad estamos muy dispuestos a considerar que cada una de estas modalidades de construcción contienen sus propias formas de error, de falsedad. Exacto, por eso decía, ahí me parece que es el punto clave, ¿no? Porque la cuestión de la verdad y de lo verdadero, ¿sí? Tienen lo mismo que lo que traía Diego anteriormente, tienen como dos caras, ¿sí? Una que es epistemológica y otra que es analítica, que son distintas, ¿sí? Y en pensar los efectos de verdad, ¿sí? No es lo mismo que pensar lo verdadero lógico, ni tampoco la verdad en el sentido de adecuación del intelecto a la cosa, como se lo definía clásicamente y que da lugar, digamos, a la filosofía de la ciencia o a la epistemología, digamos, ¿no? Te agradezco mucho la referencia. Voy a tomar el libro este de Berenguer, que lo compré y no lo leí todavía. Muchísimas gracias, Marco. Beatriz, por favor. Bueno, buenos días. A raíz de gracias a Diego por la exposición, que también me parece muy interesante, a Marco también por traer esta referencia. Bueno, pensaba en el tema de las formas de Platón y el tiempo, pues porque como que son formas eternas, fijas, inamovibles, y pensaba entonces la forma del síntoma como que vendría más por el lado de la propia construcción, de la subjetividad, de algo que es como que se mueve en otro tiempo, no sé cómo podría decir eso. Es un tiempo quizás, no sé si podría decir eterno para cada sujeto, ¿no? Pero también puede haber algo de esa forma que cambie algo, a diferencia de esas formas platónicas. Bueno, no sé, está por ahí mi pregunta, como qué temporalidad para el síntoma en cada uno y qué posibilidades de movimiento hay de esas formas. Perfecto, Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias, Beatriz. Sí, esto se enlaza con lo que habíamos discutido a partir de la referencia a la huella como algo fijo o como algo móvil, cambiante en el tiempo, ¿no? De la misma manera se puede pensar la forma que nos interesa, ¿sí? Es una forma única, universal, estacionaria, ¿sí? Siempre la misma, ¿sí? O la forma a la que nos referimos es algo, por ejemplo, que puede evolucionar con el tiempo, igual que las huellas. En el librito de Byung-Chul Han, ¿no? Lo habíamos discutido, ¿no? Que traía referencia incluso de Freud, ¿no? De la Carta 52 a la que recuerdo. No sé si vos querés agregar algo en relación a lo que decían Marco y Beatriz antes de avanzar. Una idea respecto de lo que decía Marco, que podemos también tenerla ahí como pendiente, que él habló de la modalidad. La modalidad también es una idea que se aproxima un poco a lo que es la forma. El modo, lo que después nosotros recibimos de Lacan como el modo de goce, que también está nombrado ahí, pero es también estaría, ¿no? Del lado de distintas maneras, si se quiere, iba a decir formas, maneras de prestar atención a que lo que es nuestra masa como de trabajo, ¿no? Lo que se repite incesantemente, no se nos vaya para el lado de la idea platónica. Exacto, ¿no? tal cual. Sí, sí. Y respecto a esto último, tendríamos que ir a Heráclito. Digo, el cambio, ¿no? Porque de verdad las formas son fijas y Heráclito es el que creo va metiendo como la cuestión de lo que es cambio, ¿no? Bueno, es algo que está presente justamente en la paradoja, por así decirlo, de la noción de repetición, ¿no? ¿De qué clase de repetición estamos hablando cuando hablamos de la repetición del síntoma, ¿no? ¿Podemos bañarnos 2 veces en el mismo síntoma? ¿No? Esa sería la pregunta. Bueno, a ver, hoy somos más aquí, estamos reunidos en la sala D de la IOL, unos cuantos. ¿Quieren participar del público presente? Sí, listo. Acércate un poquitito por las dudas para que se escuche bien. Sí, sí, es mejor por el audio, sobre todo, para que escuchen los otros. Tuve la oportunidad de leer el texto de Diego antes, entonces busqué y me encontré con una cosa muy interesante, un texto de Miller que se llama El síntoma es una paradoja, de la revista Cita, número 3. Y la cuestión de la forma, que está bueno para pensar, la ubica
en relación, porque nosotros venimos hablando de la Gestalt, del yo, y ubica, lo tengo muy en borrador, lo puedo preparar para la próxima, pero Buenísimo. lo tiro como, Buenísimo. lo tiro como para poner en tensión esta idea que tenemos más freudiana, que está acá, de la vía de la formación de los síntomas, como de un simbólico que ubicamos, el resto que no se simboliza, digamos. Entonces, bueno, la dirección de la cura es, bueno, a ver, ¿cuánto reducimos ese resto? ¿No? En cambio acá ubica la cuestión de la forma a partir del yo. Y me quedé pensando por este entusiasmo tuyo por lo imaginario que venías diciendo de la clínica en París, y cómo el síntoma pasa en esa forma de extraterritorial al yo, digamos, como que la primera idea de forma que tenemos es la forma imaginaria que se, digamos, que pongamos de la constitución de la imagen, la constitución del yo. Entonces, acá Miller ubica al síntoma como acá lo dice, el síntoma es un enclave en el imperio del yo. Y después ubica al yo como imaginario y el síntoma como aquello que se resiste a esa forma. Y lo separa en la cuestión del cuerpo. Digo un poco para entender forma, imaginario, o sea, para mí es como para salir un poco de la forma tradicional que tenemos de entender el síntoma como, digamos, como eso que insiste y deja un resto por fuera. Entonces, me parece que acá, de esa presentación de una forma completa del cuerpo, que es la que tenemos, parece que hay algo que queda ahí afuera. Entonces, el síntoma queda como ligado a ese imaginario, o como si se armara por fuera de ese imaginario. No sé si es por ahí por donde va. Y después hace una suerte de crítica al síntoma como mensaje, al síntoma más en el sentido de simbólico y un resto, un real por fuera, que intentamos como capturar, digamos. Acá parecería como el síntoma y ese imaginario es como que entran en tensión a partir de una forma. Podría leer. Bueno, quizás los testimonios de Véronique Bourous sirvan para los testimonios del pase de Véronique Bourous, la de la Neil Academy School, sirvan como para pensar estas cuestiones. Yo algo voy a mencionar después un poco más adelante. Dos cosas en relación con esto. Una, que no necesariamente la primera imagen que se forma es la imagen del yo como cuerpo, ¿sí? Es decir, la idea de constelación del objeto, ¿sí?, apunta a una creación de fantasmagoría que no necesariamente constituyen unidades y que son muy anteriores al estadio del espejo, ¿sí? Que viene después, por supuesto, a tener un efecto en las ulteriores imágenes, pero que no tiene por qué ser esa la primera. Y segundo, no necesariamente hay que pensar que el síntoma sea respuesta a un real. ¿Sí? No necesariamente. Claro. ¿Sí? Puede ser la respuesta a muchas otras cosas, ¿no? Digo esto como para no reducirlo a pensar en términos, por ejemplo, de el síntoma es lo que viene de lo real, como dice acá en el seminario, en la tercera, por ejemplo. Hay relaciones con los tres registros que tenemos que observar, ¿no? Digo, había un momento en lo que dijiste que me pareció que se inclinaba en esa dirección, no que lo hayas dicho así, me pareció a mí, por las dudas, lo señalo. No, lo que yo entendí es que justamente dada algo imaginario,
en este caso lo nombra como yo, una forma en relación a la cual el síntoma estaría en una situación por fuera de eso. En ese sentido me parecía diferente que pensarlo como por ahí uno, más en el sentido freudiano, ¿no? De que hay algo que el orden simbólico, digamos, porque también habla de una extraterritorialidad, pero habla de como si uno apuntara a reducir, ¿no? Un resto que no llega a simbolizarse. Y acá me parece que habla de una forma y de que el síntoma está ahí en tensión con esa forma. Es decir, que la forma del síntoma vendría a perturbar la forma del yo. Exactamente, por eso dice un enclave en el imperio del yo. ¿Entendés? Sí. Me pareció interesante como para cambiar un poco el eje. En ese sentido... Te tomo la palabra para la próxima, un comentario de este trabajo. Sí. Está muy bueno, te agradezco. ¿Alguien más? ¿Quieren agregar algo? Bueno, entonces retomo algunas de las cosas que fui anotando mientras hablaban Diego y los demás, como para articularlo con cosas que veníamos discutiendo aquí. Bueno, una, que ya Diego la mencionó con mucha claridad al principio, pero que quiero retomar, ese eidos, ¿no? La palabra griega eidos, ¿sí? Que se puede traducir como forma o como idea, ¿sí? Y que en la teoría platónica se escribe con mayúscula por el carácter que le da a Platón de ser uno y universal, ¿sí? Esto es algo que no es un recurso inicial en Platón, digamos, si uno sigue la secuencia de la obra platónica, ¿sí? La introducción de la teoría de las ideas, ¿sí? Viene después de toda una serie de diálogos que es, digamos, donde esa idea, la idea de la idea, es ajena, ¿sí? No aparece, no se presenta, ¿sí? No surge en ningún momento la necesidad. Son diálogos de Sócrates con tal o con cual, etcétera, ¿sí? Acerca de diversos temas, ¿no? Pero la noción de idea surge como respuesta de Platón a un problema insoluble, ¿sí? En el diálogo del Menón, ¿sí? Que es el que hace de bisagra, ¿sí? Entre, digamos, lo que sería la exposición poética, muy poética realmente en Platón, ¿no? De la filosofía de su maestro Sócrates y lo que es la introducción de su propia filosofía, ¿sí? Con esta cuestión de la teoría de las ideas, ¿no? Es interesante. Yo lo comenté muchas veces en este seminario, pero es interesante recordar cuál es el problema que se plantea, se le plantea a Platón o a Sócrates en el diálogo, que lleva a introducir esta teoría de las ideas con todo lo que tiene asociado, ¿no? Como teoría del conocimiento que requiere la noción de reminiscencia, ¿no? En fin, bueno. El diálogo de Menón, ¿sí? Es un diálogo fabuloso. Yo entiendo que ese es el motivo por el cual, el motivo que voy a decir a continuación es el motivo por el cual Lacan lo retoma una y otra vez a lo largo de su enseñanza, pero particularmente de punta a punta de su seminario 2, por ejemplo, ¿no? Y es un diálogo, el Menón es un diálogo acerca de la virtud, ¿no? Y la pregunta central, digamos, es si la virtud es enseñable, ¿no? Si se puede enseñar la virtud, si podría haber, por ejemplo, una universidad de la virtud, ¿no? Entonces uno sale con el título de virtuoso, ¿no? Entonces me enseñan, ¿no? Uso algunas materias y finalmente salgo con el título de virtuoso, ¿no? Entonces, es un diálogo riquísimo del cual se conoce principalmente la conclusión, ¿sí? Que está basada en la metáfora del
baquiano, ¿sí? Del que conoce el territorio sin tener el mapa, ¿sí? Del que se conoce sobre todo también la famosa paradoja del Benón, que es que cómo voy a saber lo que es la virtud si encontré mediante mi filosofía la respuesta a qué es la virtud, tema del... Es decir, si no sé de antemano qué es la virtud, ¿no? Es decir, yo quiero definir qué es la virtud. La virtud es tal y tal cosa. ¿Cómo hago para definir la virtud si no sé de antemano qué es la virtud? ¿Cómo voy a llegar a una definición? Esa es la paradoja del Menón, ¿no? Y eso para resolver esa paradoja es que Platón introduce la doctrina de las ideas, ¿sí? Yo sé lo que es la virtud porque alguna vez lo supe, luego lo olvidé y ahora tengo que recordarlo porque esa forma universal existe en la realidad, por eso es realismo de las ideas, ¿sí? La filosofía de Platón, ¿sí? Existe en la realidad, solo que yo lo olvidé, ¿sí? Entonces allí viene la idea de el conocimiento como reminiscencia, ¿no? Recuperar esa forma. Mi formación filosófica es muy deficiente, así que pueden encontrar en esto muchos puntos débiles en cómo yo lo expongo, pero lo que sí me interesa es subrayar el hecho de que en el medio de todo esto, Platón acuerda con lo que luego dirá Aristóteles en su metafísica, que es que solamente se puede enseñar algo cuando es universal. ¿Sí? O sea, no hay ciencia de otra cosa que no sea de lo universal. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ciencia de lo singular. ¿Sí? Y resulta ser que este es el argumento un poco ridículo por el cual se llega a la conclusión de que la virtud es singular y por lo tanto no se puede enseñar. ¿Sí? La ausencia de universidades de la virtud, ¿sí? Es como la prueba de que la virtud es singular, ¿sí? Y por lo tanto puede ser el padre muy virtuoso, la madre muy virtuosa, los hijos pueden ser un desastre, digamos, no hay manera de que le enseñen la virtud. Bueno, resumo con un poco de humor un diálogo que es muy complicado, digamos, y que es realmente la bisagra que introduce a partir de allí la teoría propiamente platónica de las ideas, ¿no? Entonces, es una respuesta, ¿sí?, al problema de cómo abordar lo singular. La teoría de las ideas, estas ideas universales, platónicas, reales, supuestas para Platón, ¿no es cierto?, son una manera de abordar el problema de lo singular, ¿sí? Y la metáfora final dice, bueno, yo puedo no tener el mapa, que sería el universal, el que compartiríamos todos, ¿sí?, pero puedo ser un buen baquiano, ¿sí?, para llevar las cosas en cierta dirección del conocimiento. Entonces, orientarme por las estrellas, por los ríos, conocer el viento, ¿no?, saber algo de las plantas, etc., y llegar de todos modos al camino, al destino final, sin tener un conocimiento universal, sin tener la forma de la cosa. Eso más o menos les recomiendo, después de esta burda introducción que hice, que relean el diálogo de Menón de Platón, que es maravilloso, realmente. Pero bueno, es un diálogo entonces que aborda la tensión entre lo singular y lo universal, que es el problema fundamental, por ejemplo, de la fenomenología del espíritu. Es eso, digamos, ¿no? La fenomenología del espíritu es la dialéctica que permite pasar de la aprehensión sensible de las cosas del mundo, ¿sí?, este árbol, esta hora, ¿sí?, este día, ¿no?, que son los ejemplos con los que empieza Hegel la fenomenología, y pasar a la noción de espacio, a la noción de tiempo universales y absorber, por así decirlo, las tensiones inherentes a la relación entre lo universal y lo singular. Motivo por el cual Lacan se interesa en Hegel, ¿sí?, porque a él le interesaba el problema del estilo, ¿sí?, es decir, la tensión entre ese instrumento universal, que es el lenguaje, por ejemplo, el estilo literario, y la forma singular que le da un autor y que hace que reconozcamos el estilo de un Flaubert, de un Borges o de quien sea, ¿no? Bueno, eso es lo que lo lleva a Lacan de la psiquiatría al psicoanálisis, precisamente, ¿no?, el problema del estilo. Lo tienen como apéndice en la tesis de psiquiatría de Lacan. El problema del estilo y la forma psiquiátrica, no me acuerdo cómo es el título exacto de ese artículo. Bueno, entonces,
este es un punto en el cual se puede introducir esa delicada distinción entre lo que es la experiencia analítica y cualquier forma científica de conocimiento, ¿sí? Que era la cuestión que introducía Diego al principio, ¿no? Que es este asunto de que nosotros no buscamos conocer nada, ¿sí? No nos interesa si el sujeto tiene una aprehensión del mundo más o menos delirante o no, ¿sí? Eso, como decía en marzo o en abril, Miller, cuando presentaba el próximo congreso, decía, bueno, eso es un asunto de los guardianes de la realidad, no nos importa a nosotros, ¿sí? Nosotros tomamos el todo el mundo es loco en el sentido de que, bueno, en un sentido que por ahí vamos a discutir en próximas reuniones. Pero no en el sentido de ser guardianes de la realidad o dar la medida de la realidad como se consideraban, por ejemplo, los posfreudianos, ¿no? Eso es lo que podría llevar a confundir el psicoanálisis con algo que tuviera alguna interfase con la epistemología. El psicoanálisis no es una ciencia, no pretende conocer absolutamente nada, y si nos interesa el conocimiento en el psicoanálisis, es más el conocimiento en el sentido bíblico, ¿no? Adán conoció a su mujer, ¿no? En el sentido del sexo, digamos, no en el sentido de la relación entre mis a priori kantianos y la cosa en sí incognoscible, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las cosas de lo real que estaban un poco mezcladas en lo que decía Berenguer en las maneras de entenderlo. Bueno, entonces, en relación con esto, estaba leyendo este librito, lo muestro para los que están por ahí por Zoom, está en inglés, no está traducido al castellano, es de Tom Swolos, un miembro de la New Canyon School. Es un seminario que él dio, él hace su clínica en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, creo que en Chicago puede ser. Pero es un seminario que da en Miami sobre el último Lacan, ¿sí? Y son 4 clases que da muy amenas realmente, si lo consiguen, lo recomiendo, ¿sí? Como introducción, realmente muy ameno, con discusión al final, etc., ¿no? Y leyendo este libro, que todavía no terminé, me faltan unas paginitas, encontré algunas cosas, me recordó, mejor dicho, algunas cosas interesantes que quería traer a colación y que están vinculadas con algo de lo que dijo Diego y con algunos de los comentarios que introdujo Marco, tomándolo del libro de Berenguer, ¿no? Este es el título del libro, ¿sí? The Aims of Analysis, ¿no? Aim, ¿qué sería? Como a dónde apunta, ¿no? Objetivo, sí, puede ser. Orientación. ¿A dónde apunta? Orientación. Sí, también orientación. Pero es eso, digamos, ¿a dónde apuntamos, ¿no? Con el análisis? ¿A qué cosa apuntamos? ¿Sí? Sería, por ejemplo, la orientación es una buena manera. No sé quién lo dijo, pero está bien. Entonces, muestra de alguna manera, hay una parte que es muy linda del libro que dice, bueno, cómo fue cambiando la meta del análisis con el tiempo, de una manera que fue siguiendo, por así decirlo, los cambios en la literatura, ¿sí? De las novelas realistas, por ejemplo, del siglo XIX, dan como el modelo, por ejemplo, de los casos freudianos, ¿no? Después, y así sí, qué sé yo, no sé, la literatura que pone el acento en el lenguaje, como la del principio del siglo XX, Joyce, Mallarmé, etcétera, nos dan más los modelos de Lacan de los 60, ¿no? Que ponen el acento en buscar el significante, independiente del sentido, etcétera. Y así va siguiendo. Está muy lindo, digamos, ese paralelo que va haciendo, que es casi una demostración en acto de cómo el artista le lleva la delantera al psicoanalista, etc. Tenemos para aprender de eso, ¿no? Pero hablando de la primera época, de esa época relacionada con la novela realista, decimonónica, etc., dice algo muy interesante, página 90, dice la verdad en ese entonces, tanto para el psicoanálisis, en la época freudiana, como para la novela decimonónica, está vinculada a una constelación. Me gustó que usó justamente el término constelación con el que venimos insistiendo aquí, ¿no? Y que eso llevó, digamos, a que el análisis apuntara, por así decirlo, a leer una verdad, ¿no? Se pretendía eso, digamos, a alcanzar cierta verdad, ¿no?
¿verdad? Que podemos entender en el sentido de algún sentido, etcétera, ¿no? Bueno, y dice, un poco más adelante, página 96, improviso la traducción, dice: el objetivo del análisis con Freud fue el sentido, los significados y, en última instancia, la verdad. Pero el punto clave que Lacan enfatiza en el caso del hombre de las ratas, ¿sí? No, en el caso del hombre de los lobos, ¿sí? Dice, 10 años después de la discusión del hombre de las ratas, es que los significantes portan en sí también sin sentido o no significado, ¿sí? En esencia, el objetivo del psicoanálisis ya no es el significado, sino más bien los significantes en su no sentido, etc. ¿Sí? Bueno, esto fuera de sentido, ahí está. Y un poquito más adelante es que trae esta referencia a los testimonios del pase de Veronique Borús, que son excelentes. Yo escuché en vivo uno en Río de Janeiro en el 2016 y después leí algunos otros, pero no los leí todos. Acá hace referencia a uno que yo no había leído. Pero me pareció muy interesante por esta idea que nosotros tenemos de cómo se distingue, por así decirlo, lo que es la creación de un objeto a través de una constelación y lo que es el conocimiento del objeto en la ciencia, en la filosofía, etc., ¿no? Digamos, para tomar el punto delicado que mencionamos, ¿no? Porque ¿qué era lo que pasaba en el caso de Veronique Borús, digamos? Antes del casamiento, si mal no recuerdo, antes del casamiento de los padres, ¿sí? Los padres tienen un accidente terrible por el cual la madre pierde una pierna y pierde un embarazo avanzado de mellizos o gemelos, no sé, ¿sí? Desastre. Después de eso viene a nacer ella con esta madre renga, ¿no? Bueno, y le recae, digamos, algo del odio de la madre y de la abuela, recae sobre ella de una manera espantosa, digamos, ¿no? Cuando ella da su primer testimonio, que fue allá en Río 2016, hasta no pudo evitar quebrarse, digamos, por lo vívido que todavía seguía siendo en algún punto esta prehistoria. Pero lo interesante que dice aquí Tom Swallows, cuando comenta esto, dice, ella comienza con lo que llama la escena inaugural de su novela familiar, ¿sí? Un accidente, bla, 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 ¿no? Que les mencioné. Borús nota que basta con una imagen para hacer un mundo. Me encantó la frase. Basta con una imagen para hacer un mundo, ¿sí? Y dice así, para ella, lo que me impactó de su testimonio, dice que fue que en su cabeza, digamos, en su mente, ¿sí? Mientras ella no estaba presente en ese accidente anterior a su nacimiento, ¿sí? Ella, de todos modos, si bien ella no estaba presente, de todos modos, ella tenía una imagen en su mente de ese accidente, o sea, se representaba, ¿sí? ese accidente, ¿sí? Que realmente funcionó como una imagen y que luego definió, por así decirlo, la imagen de su propio cuerpo, del de ella. ¿Se entiende? O sea, cómo la constelación de su cuerpo, ¿sí? De su propia imagen corporal, ¿sí? Está tomada de ciertos rasgos significantes de constelaciones de objetos, ¿sí? Que están hechos a partir de indicios tomados de otra cosa, incluso que no hayamos tenido ninguna relación con ese objeto. O sea, le impacta la imagen de un accidente que ella no presenció, ¿sí? De la que fue una construcción que solo pudo haber hecho a partir de pequeños relatos, digamos, que hayan llegado, ¿no? Sigo, algunas cositas, ¿sí? La madre, quería que las hijas estuvieran hechas a su imagen, ¿sí? A la imagen de ella, que era renga. ¿Sí? Había quedado renga por eso, ¿sí? Borús, ¿sí? Escapó de esto por medio de una identificación viril, masculina, ¿sí? Y ella dice, ella no quería lucir como una mujer, ¿sí? O sea,
Fíjense cómo convergen en este punto lo que podríamos decir el aspecto significante, ¿sí? Hombre-mujer, ¿sí? La diferencia sexual, ¿sí? La identificación entonces viril, ¿sí? A partir de allí, pero también el aspecto del semblante, o sea, que no quería lucir como tal, ¿no? Y esto tenía implicaciones respecto de la relación con su propio cuerpo, ¿no? Bueno, en fin, esto quería traer como comentario para también ver que lo que nos interesa de la relación del sujeto con su realidad, con los objetos, etcétera, es algo que no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿sí? Con el hecho de lo que podemos poner a prueba como una realidad, ¿sí? Sino que lo que tiene eficacia es esa constelación y el modo en que se anudaron entre sí determinados significantes con esa argamasa que les proporciona lo imaginario, la función de lo imaginario. Sí. Se trataría de una construcción constelada, podríamos decir así. Sí, sí, así es como lo pienso, por lo menos desde que estuvimos discutiendo Freud y Lacan sin el principio del placer. Es decir, de Freud tomamos la idea de la contrainvestidura, que ya es un proceso contrario al principio de placer, porque lo que dice es que frente a la situación traumática que introduce una excitación, la respuesta es otra excitación. ¿Sí? En su momento, cuando lo comentaba, decía es sobre llovido mojado, ¿sí? Y esto es muy anterior a 1920, ¿sí? Y a toda la teoría del más allá del principio del placer, etc., ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay una respuesta basada en ciertos indicios de una experiencia, ¿sí? Indicios evidentemente que podrán ser del gusto o no del sujeto, pero que traen formas de goce diversas, ¿sí? Que no tienen por qué significar un arrasamiento, no tienen por qué significar una destrucción, una irrupción, decíamoslo otra vez, ¿no es cierto? Sino que a la inversa puede ser algo nuevo que se construye, que se fija a partir de ese momento, que se congela de cierta manera, ¿no? Y luego, ¿sí? Una vez hecha esa respuesta indicial, esa réplica hecha a base de indicios, ¿sí? Sobre eso eventualmente se constela un objeto, ¿sí? Que lo hace lo imaginario, ¿sí? Da un sentido, crea una novela, arma un fantasma, etc. ¿Sí? Es decir, pero lo primero son estas cosas que, no, digamos, donde no interesa la pertenencia a lo mío, a lo del otro, a lo interior, a lo exterior, simplemente son pequeños rasgos, ¿sí? Que tienen este carácter de huella en los dos modos en que se puede dar una escritura, ¿no? Es decir, per via di levare o per via di porre. Este libro menciona un poco antes, traía a colación algo del mito individual del neurótico, ¿sí? Entonces fui a leer ahí, y ahí también Lacan habla de la constelación. Y él habla de la constelación en un sentido complementario del que toma cuando hace el comentario de Véronique Borús, ¿sí? En el caso de Véronique Borús, que es la constelación en sentido simbólico. O sea, estamos viendo aquí cómo convergen, por así decirlo, estas dos inclinaciones a lo simple que decíamos en las últimas reuniones, que tienen que ver con las funciones de los registros, ¿sí? Los registros como funciones. Por un lado, lo imaginario, ¿sí? Que de un garabato parecido a un círculo hace un círculo, ¿sí? ¿Y cuál es la función en donde eso converge? Y en lo simbólico, el garabato parecido a un círculo no tiene un nombre, ¿sí? Pero círculo tiene un nombre, ¿sí? Tengo allí una referencia que podríamos llamar un eidos en sentido platónico, ¿sí? Entonces ahí se unen entre sí las funciones de lo imaginario y de lo simbólico para constelar imaginario simbólicamente este objeto. Bueno, acá, página 22 del mito individual del neurótico, lo pongo aquí para que vean la referencia. Página 22 y 23 dice Lacan, la constelación, ¿por qué no en el sentido en que los astrólogos hablan de ella? ¿Sí? La constelación original que presidió el nacimiento del sujeto, su destino y casi diría su prehistoria, a saber, las relaciones familiares fundamentales que estructuraron la unión de sus padres, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen acerca del hombre de las ratas, porque es el comentario del hombre de las ratas. ¿Sí? Dice, resulta tener un vínculo muy preciso y quizá definible mediante una fórmula de transformación, ¿sí? O sea, algo que
nos lleve de la constelación de los padres, ¿sí? Del vínculo entre los padres, a la forma del síntoma del hombre de las ratas, ¿sí? Una fórmula de transformación, ¿sí? Dice, resulta tener un vínculo muy preciso y quizás definible mediante una fórmula de transformación con lo que se presenta como lo más contingente, lo más fantasmático, lo más paradójicamente mórbido de su caso, a saber, el último estado de desarrollo de su gran temor obsesivo, recuerdan cuál era, ¿no? Que a su padre ya muerto y a la dama de sus amores, ¿sí? Les ocurriera el tormento de las ratas, ¿sí? Ese que había escuchado de Capitán que al padre en el más allá le va a ocurrir eso mismo, ¿no? El guión imaginario al que él llega como solución de la angustia ligada al desencadenamiento de la crisis. Vuelve a aparecer. La constelación del sujeto, ¿sí? La constelación del sujeto se forma en la tradición familiar por el relato de cierto número de rasgos, otra vez, que especifican la unión entre los padres. Es decir, que uno puede hacer una fórmula de transformación entre esa constelación que presidió y precedió, ¿sí? Al nacimiento del sujeto, ¿sí? Y que lleva, digamos, eso como conjunto de partida y como conjunto de llegada de la transformación funcional, el síntoma que es su gran temor obsesivo, ¿no? Página 25 dice, he aquí pues cómo se presenta la constelación familiar del sujeto. Su relato surge pieza por pieza en el curso del análisis, ¿sí? Y hay allí elementos esenciales del desencadenamiento de la neurosis obsesiva. Es decir, de vuelta, ¿sí? Son pequeñas piezas, en este caso significantes, ¿sí? Que forman una constelación simbólica, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de constelación que convergen, ¿sí? La constelación simbólica, del cual se toman esas piezas, esos rasgos, estas huellas, ¿no es cierto? Y la constelación en el sentido imaginario, es decir, lo que los reúne en una historia, en un mito, en un objeto, en un fantasma. En un sentido, en definitiva. Y la idea de la transformación o de la fórmula está presente también en la página 26, porque dice, lo que en efecto se ve si se sobrevuela panorámicamente la observación, el caso clínico del hombre de las ratas, es la estricta correspondencia entre estos elementos iniciales de la constelación subjetiva y el desarrollo último de la obsesión fantasmática, ¿sí? Es decir, que uno podría establecer, de hecho es algo que Lacan desarrolla un poco más adelante en este texto, ¿sí? Hay como un plano, que es el plano de las relaciones entre el padre, la madre, la chica pobre, la deuda de juego, etcétera, ¿sí? Y otra constelación que corresponde a la actualidad del hombre de las ratas, ¿sí? Que tiene que ver con su amada, con los anteojitos, la deuda de 3 coronas con 80 centavos al teniente de la estafeta postal de no sé dónde, etcétera, ¿sí? La narración del tormento de las ratas por parte del capitán cruel, bla, bla, bla. Todo eso, digamos, ¿sí? Está en otro plano. Y cuando se trata de resolver en este plano el problema de devolver las 3,80 coronas, ¿sí? Resulta ser que los elementos correspondientes en el otro plano, ¿sí? No encajan. Y eso es lo que lleva a la imposibilidad de obtener una solución, ¿sí? Por eso en esa desesperación, donde está todo el tiempo pasando de me bajo en la próxima estación y vuelvo y pago de esta manera, etcétera, termina desesperado yendo a consultar a Freud, ¿sí? Que como empieza el historial, de una manera tragicómica, podríamos decir. Pero el sufrimiento ese tiene que ver con que efectivamente hay algo entre esos dos planos, ¿sí? Que no logra encajar, ¿sí? Recordaba que en algún momento, no me acuerdo si fue Cintia en alguna de las participaciones, Cintia, nuestra participante muy habitual del seminario, creo que era Cintia la que decía que tal vez la cólera no era la única respuesta a cuando las clavijitas no estaban en los agujeritos, ¿no? Y que eso me llevó a hacer toda una improvisación, poniendo en serie la cólera con la perplejidad y con la angustia, ¿sí? Fue algo, una elaboración forzada, por así decirlo, por la pregunta de
de Cintia, muy buena. Y en este caso, me parece que podríamos pensar una variante de este problema cuando no hay manera de hacer encajar, por así decirlo, funcionalmente, ¿sí?, los elementos de dos constelaciones diversas. ¿Sí? Creo que es un problema clínico que podemos formalizar de ese modo en lo que dice Lacan aquí en el mito individual del neurótico. Y lo último que quiero traer a colación antes de abrir a la discusión general es un lugarcito donde el año pasado, cuando estábamos discutiendo Lacan sin el principio del placer, tocamos en un aspecto un poquito distinto de la cuestión de Leidos, de la forma platónica, ¿sí? Cuando hablábamos de qué es leer, ¿sí?, cómo se lee, ¿sí?, cómo a partir de lo que escuchamos, de un flujo fónico, como me gusta llamarlo, ¿sí?, cómo hacemos para obtener de eso una lectura, la operación de lectura, ¿sí? Un problema que creo que a Lacan le preocupó de muchas maneras, pero principalmente en las primeras clases del Seminario 21, ¿sí?, sobre todo porque es es el punto donde él tiene que criticarse a sí mismo respecto a lo que había planteado en la instancia de la letra del inconsciente, el 57 creo que es el texto, ¿sí? Si ustedes piensan que al año siguiente, por ejemplo, va a decir que el síntoma existe al inconsciente, ¿sí?, y lo que existe es justamente la traducción del significante por medio de una letra, ven que la instancia de la letra para Lacan no termina siendo en el inconsciente, sino fuera del inconsciente, ¿sí? O sea, hay un punto en el cual Lacan, tenemos un punto de Lacan contra Lacan en esa clase de RCI donde plantea la existencia del síntoma respecto del inconsciente. Pero un año antes de plantear esa existencia, en la primera clase del Seminario 21, que muchas veces comenté aquí, explícitamente, digamos, publicado en el libro de la economía de los goces, si mal no recuerdo, está la cuestión del problema que Saussure no logra resolver, que es el problema del equívoco. ¿Sí? Es decir, Saussure, no sé si ustedes recuerdan, decía, bueno, cuando hay dos cosas que suenan de la misma manera, ¿sí?, es gracias al significado que me lo daría, por así decirlo, el contexto, la situación en la que me encuentro, cómo puedo resolver si, por ejemplo, le nom du père lo leo y lo escribo como los nombres del padre o como no engañadizos yerran, ¿sí? Él no puede resolverlo porque necesita suponer que exista el significado con anterioridad al significante, ¿sí? Y en el equívoco, precisamente, eso no alcanza, ¿sí? Porque cuando hay un equívoco, ¿sí?, hay situaciones en las cuales las diversas lecturas, ¿sí?, de una cadena fónica no permiten resolver qué significado darle, ¿no? Y yo incluso tomo en el libro el ejemplo mismo que toma Saussure, ¿sí? Saussure toma el flujo fónico si je l'apprends, en francés, ¿sí? Si je l'apprends se podría leer o escribir, ¿sí?, como, lo voy a escribir acá, y si je l'apprends, ¿sí?, que sería si lo aprendo, si lo enseño, digamos, ¿sí?, o si je l'apprends, en el sentido de si la tomo, si la agarro, ¿sí? Entonces, yo tomaba la situación en la cual, entonces, es un poco sexista, se me ocurrió, no estábamos en la cultura woke en ese año todavía, pero eran dos muchachos jóvenes viendo una profesora muy sexy en el aula, ¿sí?, y uno que se queda medio tildado mirando, y el compañero le dice, ¿qué estás pensando?, ¿no? Entonces el otro le puede decir,
si lo aprendo o si la tomo. Cualquiera de las dos cosas en la situación se podía leer como un significado posible, ¿sí? Entonces eso significa que no hay decisión por el lado del significado, ¿sí? Entonces, lo que dice Lacan lo hace con el título del Seminario 21, pero es lo mismo. Si yo digo le nom du père, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite a mí, a partir de ese flujo fónico, ¿sí? leerlo como lo que se escribiría traducido los nombres del Padre, o lo que se escribiría traducido como los no engañadizos yerran, ¿sí? El problema es que anteriormente, en la instancia de la letra, si yo sé el S1 y sé entonces el S2 que le corresponde, con eso deduzco el sentido. Y resulta ser que tengo el S1, tengo el S2 y no tengo el sentido. Todavía me falta el sentido. Y necesito la lectura, es decir, una operación de letra, ¿sí? O de escritura, como lo quieran tomar, ¿sí? Para poder definir cuál va a ser el sentido. Quiere decir que no se pasa directo del significante al significado, que eran las fórmulas de instancia de la letra, por una función que va del significante al significado, sino que se requiere la mediación de la letra, ¿sí? O sea que entre el significante y el significado hay un elemento tercero, que es la letra. Vos ibas a decir algo, Clarisa, me parece. Y yo lo distingo en la escritura, justamente. Lo distingo de la escritura. Pero vos decís, el síntoma no escribe caracteres latinos, griegos y griegos hebreos, pero sí resuelve si la lo escribís como, ese sería el flujo fónico. No, eso es la fonetización del flujo fónico, que es otra cosa. Sí, esos caracteres raros, ¿sí? Es como la escritura, por así decirlo, creo que lo decía ahí mismo un poco antes, ¿no? La escritura fonética. Una cosa es el flujo fónico, que es lo que escuchamos, y otra cosa es la escritura fonética, que es lo que los lingüistas utilizan para representar los distintos fonemas y ponerse de acuerdo en cómo se pronuncia algo, ¿no? Una cosa es el flujo fónico que escuchamos, ¿sí? Y otra cosa, eso lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, ¿sí? ¿Cómo pasamos a significar algo de lo que escuchamos? ¿Sí? Requerimos una operación de lectura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee? Ese es el problema. Eso es lo que está discutido acá, ¿sí? En esa página, ¿sí? Pero no es que el flujo ya es una escritura, ¿sí? O sea, del flujo fónico tenemos que pasar a una escritura, ¿sí? No importa, digamos, si lo hacemos por medio de la escritura fonética de los lingüistas o no, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, ¿qué hacemos? De ese flujo fónico, ¿sí? Y de nuestros pequeños eidos, ¿sí? Que son los fonemas de la comunidad lingüística que ya venimos sedimentando desde incluso antes de nacer por cosas que fuimos escuchando, ¿no es cierto? ¿Sí? Que son secuencias de sonidos, ¿sí? Hay cosas de eso que encajan más o menos, ¿sí? Y que gracias a la argamasa de lo imaginario rápidamente las hacemos encajar, y eso es lo que constituye la lectura. ¿Sí? Eso es lo que estoy planteando como puedo, digamos, con esta idea de la lectura del flujo fónico, ¿sí? Pero no es que ya sea el flujo fónico una lectura o una escritura, ¿sí? Sino que es necesario introducir una operación de lectura o de escritura para poder leer y significar entonces a continuación, ¿sí? Entonces la secuencia es del flujo fónico, ¿sí? Tenemos la lectura, ¿sí? Y a partir de allí la lectura me define los cortes significantes con los cuales sí efectivamente puedo armar un significado. ¿Está? Esa sería la novedad. Sí, claro. Sí, dale. Espera que pongo así a ver si te escuchas mejor. Sí. Bueno, para vos, pero es una pregunta, pensamiento. La idea sería, ¿cómo se pasa de la constelación imaginaria y de la constelación simbólica a la forma del síntoma, digamos? Este pasaje, esta travesía es absolutamente singular también.
Sí. Bueno, si es una pregunta, es ¿qué pasaje, no? Es la pregunta del millón de dólares. Sí. Sí, es la pregunta del millón de dólares. Mi idea en este laboratorio es justamente ir construyendo paso a paso. No tengo idea de cómo es la respuesta final, la solución del asunto, digamos, pero ir construyendo paso a paso las herramientas que nos permitan llevar desde estos elementos que llamamos réplica inicial, constelación del objeto, etcétera, a cómo se forma un síntoma, ¿sí? Y que además, ¿quién había introducido la cuestión del tiempo? ¿Alguien? Sí. Beatriz, ahí está. Beatriz había introducido la cuestión del tiempo. Sí, hay en esto no solamente una función en la función del síntoma, ¿no es cierto? Una función en el sentido matemático del término, que es lógica, ¿sí? Que no tiene un antes y un después. No es que está primero el significante y luego está la letra, sino que tenemos la relación significante-letra, ¿sí? Pero además hay algo que sí se despliega en el tiempo, ¿sí? Hay que pensar, por ejemplo, en la idea de Freud, ¿sí? Cuando hablaba de las vías de formación del síntoma, ¿sí? Cuando hablamos de vías de formación del síntoma, está diciendo que el síntoma llega a tener cierta forma, ¿sí? Por medio de un proceso, ¿sí? Es decir que, y la forma que tiene el síntoma conserva huellas del proceso que lo produjo, ¿sí? Es decir, ustedes recordarán digamos, la conferencia, no me acuerdo si era la 17 o la 23, ¿no? O la 16, no me acuerdo, los caminos de formación de síntomas. 23, la 23. Gracias. La vía, es bueno tenerlo a Marco a mano porque como da clases de psicopatología tiene esa referencia así bien al día. Bueno, sí, efectivamente, en la conferencia 23, en definitiva, nosotros podemos criticar la idea freudiana de que sea necesario una frustración para introducir la introversión de la libido que luego hace que esa libido, comandada por las huellas que dejaron los fantasmas que acompañaban la masturbación en la pubertad, lleve entonces a proponer al sujeto una satisfacción que ahora el yo rechaza y como resultado del conflicto entre esa satisfacción pulsional a la que se llega por regresión vía los fantasmas puberales y el yo adulto, ¿sí? Se forma esa solución de compromiso que se llama el síntoma. Más o menos ese es el resumen de la conferencia 23. Podemos estar en desacuerdo con todo eso, menos en el hecho de que en lo que nosotros encontramos al final, encontramos huellas de una situación de frustración, aunque no le pongamos allí todas las pilas respecto de que eso efectivamente es la causa del síntoma. Encontramos los residuos de las fantasías que acompañaban la masturbación en la pubertad, etc. Encontramos las huellas de satisfacciones pulsionales que han sido abandonadas en otro momento, etc. Y encontramos siempre una épica conflictiva cuando el sujeto nos describe sus síntomas, ¿sí? O sea que Freud vio todo. Que hoy podamos pensar las cosas de otra manera no quiere decir que en el síntoma que encontramos al final, ese que nos cuenta el analizante en su experiencia analítica tirado del diván, no encontremos todos los elementos, aunque ahora lo estemos pensando de otra forma. ¿Sí? Segunda parte de la pregunta. Dale. Sí. Formas de síntoma, porque el mismo síntoma puede ir tomando distintas formas. Sí. En un sujeto. En un sujeto. Es una paciente que no sube al escritor, pero después sube si la manija que lo cierra está de determinada forma o si va acompañado. Entonces, la pregunta ¿es la forma del síntoma o las formas del síntoma? Es una pregunta para ti. Sí, sí. En los videos del laboratorio dice las formas de síntoma. Sí. Acá está el escritor, pero es para pensarlo, porque sí.
Hay que pensar que, digamos, cuando nosotros hablamos de, supongamos, no conozco el caso clínico este que vos mencionás, pero supongamos uno muy dinámico como el de Juanito, por ejemplo, ¿no? Que Juanito, la fobia de Juanito es una fobia, ¿sí? Pero esa fobia va teniendo elementos de lo más diversos y va modificándose exactamente si es el caballo de patalea, si es el caballo que tiene lo negro alrededor de la boca, si es el que sale bruscamente, arranca bruscamente, ¿no? Es decir, es como la manijita del ascensor o de lo que sea, etc. La cuestión es, cuando hablamos de formas del síntoma, ¿sí? Por ahí estamos navegando a dos aguas. En algún punto estamos hablando de, este es el síntoma de Juanito, ¿sí? Y este síntoma de Juanito único, ¿sí? Adquiere distintas configuraciones a lo largo del tiempo, ¿sí? O si cada una de ellas es una forma diversa del síntoma, ¿sí? Digamos, creo yo que ahí tenemos que pensar si hay algo que consideramos como, por así decirlo, la función, la forma del síntoma como función, ¿sí? Y los elementos de que se vale la constelación del objeto, del fantasma, incluida la formación del síntoma, para cumplir esa función, que quizás pueden ir variando con el tiempo. Ahí se abre me gustó la cuestión porque se abre una articulación entre dos problemas distintos, ¿no? Forma con mayúscula y forma con minúscula por un lado, y la cuestión de la evolución temporal del síntoma, ¿sí? Es decir, esto, en fin. Creo que Marco quería intervenir hace un rato y no lo dejamos y todavía nos queda un minuto, ¿no? ¿No querías intervenir? No. ¿No? Bueno, me gustó mucho la discusión de hoy, no sé a dónde nos va a llevar esto, ¿sí? Como siempre, pero me parece que paso a paso nos vamos poniendo por lo menos de acuerdo en el vocabulario nuevo que vamos creando, ¿sí? Porque estamos tratando de crear allí una noción que es esta de forma del síntoma asociada, ¿sí? A la idea de función, teniendo en cuenta la posibilidad, que les decía en varias reuniones últimas, teniendo en cuenta la posibilidad de que haya una homología, ¿sí? Entre la función del síntoma, entendido como forma, y las funciones de los registros, a donde se nos amplió la investigación, ¿sí? Es decir, que haya funciones de lo imaginario, funciones de lo simbólico que son universales, ¿sí? Pero que contribuyen a la formación de esa función del síntoma cuya forma estamos tratando de elucidar. Bueno, creo que mejor no me va a salir decirlo, así que corto acá. Nos vemos la semana que viene por internet. Chao.